Bien, en esta lección vamos a empezar ya a desarrollar nuestras primeras líneas de código en Python y vamos a centrarnos especialmente en la cuestión de las variables. Las variables, una herramienta intensamente utilizada en el desarrollo de aplicaciones en prácticamente cualquier lenguaje de programación. Haremos un programa sumador. Este programa se va a encargar de sumar dos números. Sencillo. Para eso vamos a utilizar ya un editor de código como es el Visual Studio, el cual ya hemos indicado cómo se instala en la lección correspondiente a la instalación del software para hacer el curso. Bien, entonces arrancaremos nuestro Visual, yo lo tengo puesto en la barra. Arrancamos y abrimos un directorio de trabajo, una carpeta de trabajo en Open Folder. Y yo he elegido para esta práctica la carpeta prácticas barra prácticas 2b, seleccionar carpeta. Pero podéis poner la carpeta que más os guste para organizar vuestras prácticas, como queráis. Ya la tenemos abierta aquí. Fijaos, es un directorio, de momento está vacío. Vamos a crear un primer fichero en New File y vamos a llamarlo sumador.py. Y fijaos además que cuando he incluido la extensión .py, inmediatamente el Visual ha incluido el icono de Python en el fichero. Esto es porque la extensión .py es la extensión típica y característica de los ficheros que contienen código en Python. Esto es algo que yo creo que debéis de mantener, ¿eh? Muy bien, ya tenemos nuestro fichero creado con nuestro código que vamos a lanzar ahora. Bien, recordemos, un programa que suma dos números. Para sumar dos números, ¿qué es lo primero que necesitamos? Pues necesitamos dos números, dos sumandos. Entonces podemos generar una variable llamada sumando1 y asignarle el valor, por ejemplo, el valor de 4, el número 4. Sumando 2 y asignamos el valor, por ejemplo, de 8. Y ya está. Esto es una declaración de asignación de variables, que en Python es lo mismo. Asignar y declarar variables es lo mismo. Fijaos, hemos declarado dos variables de tipo numérico entero, 4 y 8. No hemos tenido que declarar el tipo de variable. Ya se entiende que esta variable va a ser numérica entera. Esto es por si venís de otros lenguajes. Aquí en Python no es necesario declarar el tipo. El tipo se declara de manera implícita. Es una declaración de tipo implícita. Cuando asignamos un valor, esa variable pasa a ser del tipo que estamos asignando. En este caso, números enteros. Bien, ya tenemos los dos sumandos. ¿Qué necesitamos ahora? Podemos obtener una tercera variable que contenga el resultado de la suma. El resultado será, por ejemplo, sumando 1 más sumando 2. Fijaos, una tercera variable que va a contener el valor de la suma del sumando 1 y el sumando 2, su suma. Ese valor va a quedar guardado en esta variable. Muy bien. Y por último, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta escribir el resultado para que el usuario pueda ver ese resultado en pantalla. Ya conocemos la función print, que es una función que utilizamos en la lección del intérprete de Python. Aquí vamos a hacer una llamada, una invocación a esa función un poco distinta a la que hicimos en esa lección. Fijaos, print f comillas. El resultado es, dos puntos, resultado. Fijaos cómo he llamado a la función en esta ocasión. En esta ocasión no es una cadena de texto directamente. Aquí hay dos componentes importantes a entender. Primero, la f, que va a indicar que dentro de la cadena de texto va a ir un flujo de datos. ¿Y cuál es ese flujo de datos? La variable resultado. La variable resultado se va a escribir en el interior de esta cadena de texto. Y además, para dejar claro que nos estamos refiriendo a una variable, esta va a ir siempre entre dos llaves. Es la forma de incluir una variable, el valor de una variable dentro de una cadena de texto. Muy bien, ya lo tenemos todo listo para poder ejecutar. No os olvidéis de guardar los cambios en File, File, Save o Control S. El Control S es lo que voy a utilizar a partir de ahora. Save y ya está listo para ejecutar. Habremos de llamar entonces al intérprete de Python para poder ejecutar estas líneas. Podemos hacerlo desde un terminal, como hicimos en el intérprete, en la lección del intérprete, o bien podemos utilizar el propio terminal que incorpora el Visual Studio. Vamos a arrancarlo en terminal, terminal, new terminal, y fijaos, aparece un terminal aquí, justo debajo.
Este terminal se parece mucho al terminal del símbolo del sistema de la elección del intérprete. Y es que de hecho lo es. De hecho podemos llamar a comandos del propio sistema operativo como dir, o si os encontráis en otros sistemas podría ser ls, etc. Fijaos, dir para ver los directorios y fijaos, tenemos nuestro fichero sumador.py disponible en el árbol de directorios de esta carpeta, en la carpeta práctica 2b. Muy bien, podemos ejecutarlo llamando al intérprete de Python con el comando python sumador.py. Recordemos también que se puede llamar con el comando py, es el mismo comando, hace exactamente lo mismo, llama al intérprete. Y en esta ocasión le pasamos como argumento el fichero que queremos que se ejecute. De esta forma no se va a abrir la consola, sino que se va a ejecutar las líneas de código que se incluyen en ese fichero. Bien, pues intro para ejecutar. Y efectivamente vemos que se ha ejecutado el programa correctamente. El resultado es 12, que es esta línea de aquí. Y es precisamente el resultado de la suma. Muy bien, perfecto. Pero nos puede interesar que los valores de los sumandos los dé el usuario, porque esto es muy poco flexible. Esto, ponerlo directamente los números, es muy poco flexible. Nos gustaría que el usuario pudiera introducir mediante el teclado los valores que quisiera sumar. Sería lo más práctico, ¿verdad? Para eso contamos con una función que también es como print, es decir, es una función incorporada al lenguaje Python, es una función nuclear del lenguaje Python. Eso significa que podemos llamarla siempre que queramos, como si fuera parte integrante del lenguaje, y de hecho lo es, que es la función input. Input del inglés introducir, introduzca un valor, 2 puntos. Esta función, ¿qué es lo que va a hacer? Pues en primer lugar va a hacer lo mismo que hace la función print, que es escribir el mensaje que se le pasa por parámetro, pero va a quedar a la espera de que el usuario introduzca un valor por teclado. Así que una vez que lo haya introducido por teclado, ese valor va a pasar a la variable sumando 1. Así es como funciona esta función input. Y una segunda llamada a esta misma función para el sumando 2. Input introduzca un segundo sumando. Vamos a sustituir este mensaje por un primer sumando. Mucho más claro para el usuario. Así sabrá el usuario que tiene que introducir un primero y un segundo sumando. Muy bien. Recordad, guardar los cambios, control S o file save para guardar. Y vamos a pasar a ejecutar este código modificado. PI sumador PY, intro para ejecutar, introduzca un primer sumando. Vamos a poner los mismos valores que hemos puesto en la anterior ejecución. 8 y un segundo sumando, 4. Pero fijaos en el resultado. Va a ser un poco distinto. Intro para ejecutar. Y fijaos, el resultado es 84. No 12, como en la anterior ejecución. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues lo que ha pasado es que en la función input desconoce si lo que se va a introducir por teclado es un valor numérico, es un texto, es un carácter extraño, porque perfectamente el usuario podía haber introducido la letra A o la frase hola. Podía haber introducido eso perfectamente. Así que no sabemos si los valores que introduce el usuario son numéricos o son de texto. Por lo tanto, la función input trata todo el contenido que se introduce por teclado como si fuera texto. Así pues, el 8 que hemos introducido aquí y el 4 que hemos introducido aquí son considerados texto. Es decir, es el carácter 8 y el carácter 4, no el valor entero 8 o el valor entero 4. Por lo tanto, el programa Python, el intérprete de Python va a tratar el 8 como el carácter 8 y el 4 como el carácter 4. Y la suma de dos caracteres es la concatenación de estos valores. Es decir, el resultado será la cadena 8-4, la concatenación de estos valores. No el valor numérico, sino el valor textual, el valor de texto. Cuando tengamos dos textos, recordad, lo veremos después en la lección correspondiente, cuando tengamos dos textos, su suma es la concatenación de esos textos. Por ejemplo, el texto HO más el texto LA será igual al texto hola, igual que en el ejemplo del 8 y el 4.
Muy bien, así que hemos de hacer de alguna forma que nuestro programa entienda que el valor que hemos introducido por teclado es un valor numérico, es un valor computable, un valor calculable, mejor dicho. Para eso habrá que realizar una acción intermedia. Fijaos bien, es una función que va a convertir el valor de un texto en valor numérico siempre que sea posible. De la siguiente forma, mira, sumando 1 va a ser int, sumando 1 y sumando 2 va a valer int, sumando 2. Fijaos en esta función. Es una nueva función también nuclear, también parte del lenguaje, que lo que hace es recoger el valor que se pasa por parámetro, que se supone es una cadena de texto, y si es posible convertirlo en un número entero, int. En este caso, recogerá el valor de caracteres de sumando 1 y si es posible lo convertirá en un entero y fijaos bien, lo reasignará a la propia variable sumando 1. ¿Qué significa esto? Pues significa lo siguiente. En este punto, sumando 1 vale una cadena de texto. Puede ser una A, puede ser un 4, pero es texto. Y fijaos, cuando yo realizo esta asignación, estoy reinterpretando el valor de sumando 1, que pasa a convertirse en un valor entero. Es decir, si el valor de sumando en esta línea de aquí, en la primera línea, valía 4 en texto, ahora pasará a valer 4 en entero. Es decir, el tipo de las variables es mutable. El tipo de las variables, repito, es mutable. Puede pasar de ser un valor de texto a ser un valor numérico, al vuelo. Esto es importante que lo sepáis porque muchos lenguajes no permiten estos cambios sin ningún tipo de control. Esto agrega más potencia a Python porque nos permite hacer estos cambios al vuelo, pero a su vez nos puede hacer cometer errores importantes, pensando que una variable en un cierto momento es entera cuando resulta ser un texto o cualquier otro tipo. Así que ojo con estos cambios, esta facilidad para cambiar los tipos porque puede ser peligrosa. En este ejemplo estamos ilustrando esto, ¿de acuerdo? Sumando ahora pasa a ser entero. En la siguiente línea de aquí pasará a ser entero, igual que sumando 2. Una vez que se han convertido en enteros, ahora sí será computable el valor y podemos hacer el cálculo. Recordad, control S para guardar, guardamos, file, save, control S, recordad, yo estoy utilizando el atajo. Muy bien, vamos a ejecutar estas líneas de código con pi sumador.py, intro para ejecutar, introduzco un primer sumando, vamos a poner el ejemplo de siempre, 8, intro, introduzco un segundo sumando, 4, intro, y ahora sí, ahora hemos podido hacer el cálculo correcto, porque hemos transformado estas variables a enteras. Muy bien, un último detalle antes de terminar la lección de variables, que es muy importante. ¿Qué ocurre si este cambio lo realizamos con valores de cadenas que no son interpretables como números? Vamos a ejecutar de nuevo este script y introduzco un primer sumando. Vamos a poner, por ejemplo, hola. Introduzco un segundo sumando, hola. Y intro para ejecutar. Y fijaos, obtenemos un error. El valor es un literal que no es válido para un valor entero. En base 10. Hola no es un valor computable como un valor entero. No se puede transformar en número. ¿A qué número le podemos asignar hola? Pues no se me ocurre. En base 10, por lo menos, es imposible. Por lo tanto, esto cuidado, como ya sabéis, con los tipos. Y cuidado también con los formatos. No podemos confiar en que el usuario vaya a introducir los números de forma correcta. Habremos de controlar estos errores y veremos cómo hacerlo más adelante. Pero tened en cuenta que estas funciones de cambios de tipo, estas funciones transformadoras de una cadena de texto a un número pueden fallar por un simple error de formato y nuestro programa fallaría directamente. La ejecución se cancelaría. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Muy bien, os espero en la próxima lección. Tened muy claro lo que son las variables. Hemos trabajado con numéricas, pero veremos más variables a lo largo del curso. Importante, tenedlo muy en cuenta. Nos vemos en la próxima lección.